Alguna vez me he preguntado, ¿qué será entrevistar a alguien como Pedro, alguno de los apóstoles? Y sin duda alguna, al preguntarle acerca de Jesús, ¿qué podría él decirme? Pues sería tal vez bastante sencillo, bastante simple, no entraría en mucha complicación. Tal y como él empieza alguna de sus epístolas, muy probablemente él simplemente me diría lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha tocado respecto a su experiencia conviviendo con el Señor. Incluso el mensaje de la resurrección. Iría concretamente a decir cómo es Él. ¿Y qué podría más esperar acerca de un pescador iletrado, sin ningún acervo cultural más que aquel que se relacionó durante 3 años con el Maestro, y sin otra cosa más que decir que su propia experiencia? Bien, en esta oportunidad, terminando el trimestre, la lección de escuela sabática nos relata un momento culminante para la salvación de la raza humana, el Señor resucitado. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, y el verso 6, la base de este capítulo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué complicado el vocablo creer. Y la pregunta ¿es posible creer en la resurrección? La etimología de este vocablo es de nuevo otra vez y erguirse, ponerse en pie, levantarse con vida. Algo que seguramente pues nadie ha visto de nuestra época. Ahora, la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Es esto posible? Recién vengo de celebrar esta noche una vela, y estando en la funeraria fue esa también la pregunta. ¿Creemos que el familiar que ahora está durmiendo se levantará? Y entonces surgieron 2 preguntas que quizás puedan ser un poco medio absurdas, pero que las quiero compartir con ustedes. Y la pregunta primera es, ¿creemos en Dios? ¿Creemos que existe un Dios? Si tú allí donde me estás escuchando has levantado tu mano en señal de afirmación, ahora la siguiente pregunta es, ¿y crees tú que fuiste creado por ese Dios? Y si tu respuesta de nuevo vuelve a ser afirmativa, entonces está resuelto el problema de la resurrección. Porque dice la palabra de Dios, y me encuentro en Génesis capítulo 1, verso 27, que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De la nada. En sí el barro no tenía ninguna vida, sino que del hálito de vida, que es la fuente, que es el Señor, se tornó entonces un alma viviente. Lo creó de la nada. Y si creímos que esto fue posible, con mayor razón entonces deberíamos estar completamente convencidos de que les será mucho más posible recrear, o en otras palabras, volver a la vida algo que antes ya lo estuvo. Pero ahora analicemos un poco acerca de lo que sucedió hace casi cerca de 2000 años atrás, cuando Jesús murió. ¿Y cómo fue ese proceso de resurrección? Y es la parte con que concluimos el estudio del libro de Marcos. Así que por favor acompáñeme al último capítulo del libro de Marcos, que es el capítulo 16. Libro de Marcos, estoy en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Pero nos quedaron pendientes, y es lo que vamos a ver ahora mismo, analizar un poco el proceso de cuando fue sepultado Jesús. Eso todavía se encuentra de los versos 42 al 47 del capítulo 15 de Marcos. Y la palabra de Dios dice en el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, recuerden ustedes que estamos hablando de día viernes
para recibir sábado a la puesta del sol, celebrando la fiesta de la Pascua. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era un sábado de sábados, porque era sábado por el calendario y un sábado ceremonial, ya dado que el día siguiente, el día 15 de Nisan, comenzaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Dice el verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio. Analicemos, ¿quién era José de Arimatea? Dice la palabra de Dios en Marcos que él era un miembro noble del concilio. La palabra noble significa que era una persona de gran prestigio, de mucho reconocimiento, influyente. ¿De qué concilio? El capítulo 15 de Marcos nos habla en el verso 1 que muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, en otras palabras, él era miembro del Sanedrín, de la cúpula eclesiástica. Él estuvo presente en el juicio eclesiástico que se le hizo al Señor. Aparte dice Marcos capítulo 15, verso 1, él estuvo allí. Ahora, aparte de eso, encontramos un punto en el cual podríamos aclarar cuál fue la participación de José de Arimatea en ese concilio. Y esto lo encontramos en detalle en el libro de Lucas en el capítulo 23. Lucas capítulo 23 del verso 50 al 51. Y la palabra de Dios dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Toma nota, no estuvo de acuerdo con el juicio injusto en donde se acusó al Señor de blasfemo en ese juicio eclesiástico y que posteriormente entonces llevaron a Pilato. Dice, regresando entonces otra vez a Marcos en el capítulo 15, vemos entonces cuál fue la siguiente actitud de José de Arimatea. Dice el verso 44, del verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Etimológicamente, el vocablo osado viene de audere, que significa atreverse, y avidus, desear ardientemente. La pregunta es, ¿qué podría estar sucediendo dentro de José de Arimatea? Que él llegó apresuradamente, se atrevió, tal vez sin mayor audiencia, se atrevió y con arduo deseo, con vehemencia, llegó a solicitarle a Pilato, al gobernador, que por favor le entregara el cuerpo de Jesús. Y esto era algo muy especial. No cabe duda que él tenía una muy fuerte influencia, era una persona muy reconocida, porque no era usual que entregaran el cuerpo. De hecho, había premura porque al nomás ellos estuvieran muertos, los crucificados, entonces eran bajados y eran llevados a una fosa común. Pero José quería arrebatar de esta situación, pero lo más importante es porque se acercaba ya la celebración de la fiesta de Pascua. Recuerden ustedes que el Señor muere a la hora nona, a la hora del segundo sacrificio, que era las 3 de la tarde aproximadamente. Así que era muy poco el tiempo que había todavía antes de la puesta del sol para poder llegar a la cena de la Pascua. ¿Y por qué esto era importante? Porque se consideraba inmundo a aquel que había tocado un cadáver y él no podía estar en esa situación de inmundicia para poder tomar la Pascua. Así que se apresuró. Ahora bien, dice el verso 44. Estoy siempre en el capítulo 15 de Marcos. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si esto era verdad, que ya estaba muerto. La razón es la siguiente: generalmente los crucificados tardaban de 2 a 3 días para poder morir. ¿Por qué razón? Porque ellos podían apoyarse con sus pies para poderse levantar y evitar entonces el ahogo al estar colgando únicamente de las manos. Dilataban de 2 a 3 días conforme las energías iban decayendo. Entonces él ya no podía, el crucificado ya no podía soportarse con sus piernas y finalmente terminaba muriendo por asfixia.
Pero en el caso del Señor esto no fue así. Y esa es la razón también por la cual en Juan, en el capítulo 19, vayamos a Juan capítulo 19, y estoy en el verso 31. Juan capítulo 19, el verso 31 y hasta el verso 33. Y la palabra de Dios dice: y entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues era un reposo de gran solemnidad, recuerden ustedes la fiesta, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Insisto, porque no morían inmediatamente. Así que en el verso 32 dice: vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Una vez más le encontraron que ya estaba él sin vida. Y esto fue lo que sorprendió a Pilato. ¿Cómo es que ya había muerto? En fin, la palabra de Dios dice entonces detalles de cómo fue este proceso de la sepultura después de que Pilato le concede a José de Arimatea entregar el cuerpo. Y para esto quisiera invitarles a que sigamos en el capítulo 19 de Juan. Me gusta el detalle que hace Juan sobre esta situación. Estoy en el verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino junto con José de Arimatea y trajo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es interesante que fueron preparados para preparar el cuerpo de Jesús. Y esto fue en el lugar donde había sido crucificado. Ahí había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Es que también era tradicional que fuese enterrado y llevado, pues en este caso, al lugar en donde José era originario, Arimatea. Sin embargo, no daba tiempo y esa es la razón por la cual encuentran seguramente también propiedad de José esta sepultura, o él quizás la adquirió de alguna manera, pero estaba cerca del Calvario donde Jesús había muerto. Ahora vayamos al punto de la resurrección, que es realmente lo fundamental que a mí me ocupa en el análisis de esta semana. ¿Creímos en ella? ¿Por qué esta pregunta? Vayamos a Marcos de nuevo, al capítulo 16. Estoy en Marcos, y fue lo que dio origen también a la reflexión de esta oportunidad. Marcos capítulo 16, y estoy ahora en el verso 11. Marcos 16 y el verso 11. Y dice la palabra de Dios: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y dice también hasta el verso 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Y quisiéramos hacer un análisis de esta situación, de este fenómeno que es incomprensible el que no hayan creído. Me gusta cómo lo hace el análisis Lucas en el capítulo 24. Acompáñenme por favor a un relato que es muy conocido por todos. Los 2 discípulos que van hacia Emaús. Estos salen huyendo de alguna manera, van temerosos, no solamente de que están persiguiendo a los discípulos de alguna forma por ser seguidores de Jesús, sino que aparte de eso, se van a una cierta hora de la tarde para poder llegar a Emaús, no muy de noche, por temor a ser asaltados. En el transcurso del camino, dice el capítulo 24, se les reúne con ellos en el camino un tercer individuo que ellos no logran reconocer y que es Jesús. Él les pregunta qué es lo que les está sucediendo, y ellos dicen en el verso 19: hablamos de Jesús Nazareno, el varón profeta, poderoso en obra, que todo el mundo lo conocía, y le entregaron y fue crucificado. Y es que nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel, que esperaban una figura de un libertador diferente. A pesar de haber estado conviviendo con él durante 3 años, no lograron comprender todavía cuál era la misión real de Jesús. Más allá, dicen ellos,
en el verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo también que habían visto una visión de ángeles. La pregunta es, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué están sorprendidos de esta situación? ¿Acaso no durante 3 años que convivieron con el Salvador, constantemente les dijo que al tercer día resucitaría? Pero es aquel que escucha, te acompaña, pero Jesús está fuera de ti, todavía no está dentro. Sabes de Él, pero no le conoces, hay una gran diferencia. Tienes la información, pero no tienes la intimidad. Se necesita que haya un fenómeno de cambio. Es más, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 y el verso 11. A ellos les parecían locura las palabras de ellas, porque las mujeres fueron las que fueron al primer día de la semana. Todavía se consideraba el domingo como el primer día de la semana. Y no les creían. Así que se levantó Pedro, corrió al sepulcro, miró dentro, vio los lienzos solos, se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Pero por qué? En el tiempo del fin, la palabra de Dios dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que todos los moradores de la tierra, no los moradores del cielo, se maravillarán de las cosas que hará el cuerno pequeño. Ese sistema político y religioso que es blasfemo. Pero no nosotros, no los moradores del cielo, porque ya sabemos que todas estas cosas sucederán. Aquel que tiene una relación íntima con el Señor tiene un manejo correcto de las situaciones, porque la palabra de Dios es lámpara a sus pies en medio de este mundo de tinieblas. Si ellos hubiesen tenido una relación íntima con el Señor, habrían sabido qué era lo que estaba sucediendo. Es interesante el hecho, dice la palabra de Dios, de que los fariseos sí estaban, parece que un poco más conscientes. Mateo capítulo 27. Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 27, una solicitud que le hacen los fariseos a Pilato. Ellos sí que conocían a su enemigo, por así decirlo. Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 27 y el verso 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, envía seguridad. No es que creyeron tampoco que iba a resucitar, pero sí tenían presente cuál fue el mensaje del Señor, que Él resucitaría al tercer día. Así que no vengamos con la historia esta de que los discípulos no se recordaban. Claro que sí, se recordaban. El punto es que no lo creían. Regresemos entonces a la experiencia de Lucas capítulo 24 en el camino a Emaús. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 24 que el Señor entonces les dijo lo siguiente: insensatos, verso 25, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no solamente yo. Y el verso 27 es esencial. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No habló acerca de otro tema. Era un trayecto que iban caminando. Llegaron quizás como a las 7 o 8 de la noche. Pero en ese trayecto el Señor tenía que aprovechar a decir el único tema que realmente es la base del Evangelio, presentarse a sí mismo como la única opción de salvación, y que si Él resucitó, todos aquellos que ya no vivimos, sino que vive Él en nuestro lugar, nos levantará también como promesa y bendición de vida eterna. Bendito sea el Señor. Él es la garantía de nuestra vida eterna, sea porque resucitemos o estemos con vida cuando Él venga. Esta es la esencia del Evangelio. Posteriormente, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 24, fueron abiertos sus ojos, verso 31, y le reconocieron. Le pidieron que se quedara. Él se fue. Y el verso 33 es el verso que ejemplifica el fenómeno de transformación cuando ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en tu lugar. Verso 33. Y levantándose en esa misma hora, se volvieron a Jerusalén.
Ya no estaban preocupados acerca de si los van a asaltar. Ya no estaban preocupados de si los romanos los iban a encontrar. Ya no estaban, dieron por pérdida su vida, la dieron sin importancia, le dieron sin importancia el cansancio, la seguridad, cualquier cosa. Solo había algo en su mente que era extraordinariamente importante anunciar, y era el evangelio de Jesús. La palabra evangelio, que es el mensaje más importante, y anunciar que es verdad, que es real. Jesús ha resucitado y con él nuestra esperanza de vida eterna, de que se ha vencido el pecado. No había nada más importante. No había tiempo que perder. Apreciados amigos y hermanos, este mensaje es de suma importancia porque nos transforma a ti y a mí. Una vez dejamos que Él nos use en evangelistas. Y esta es la razón por la cual en Apocalipsis el mensaje del tercer ángel es anunciado a los moradores de la tierra, pero es anunciado por aquellos que son los moradores de los cielos. Y lo digo así porque ligeramente, porque ya lo hemos estudiado con anterioridad. ¿Quiénes son los moradores del cielo? La palabra de Dios es clara en la promesa: voy pues a preparar morada para vosotros. Nuestra morada está allá. Nosotros somos esos moradores en donde ahora tenemos el privilegio de anunciar que Jesús viene pronto, razón por la cual surge el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con un único y claro mensaje: la segunda venida de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 14, el Señor se presenta a sus discípulos, y este mensaje de Juan capítulo 14 es exactamente el mismo mensaje que el Señor presenta a los discípulos una vez Él ha resucitado. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera cierto, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está tu morada y dónde la mía? En el cielo. Así que, verso 27, la paz os dejo, pero no la del mundo. Te doy la mía. Y la mía es cuando yo vivo dentro de ti. Entonces ya no le temes a la muerte, porque simplemente el que está en Cristo no puede morir. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque si Él es mi pastor, nada me faltará. Y esto me lleva entonces de nuevo a la entrevista que yo le podría decir a Pedro, y cuál sería su respuesta. Y esta la encuentro en Hechos, en el capítulo 2 y el verso 22. Un discurso extraordinario. No cabe duda de que Pedro tenía que haber sido dirigido por el Espíritu Santo, lleno de él, para poder dar este tipo de respuesta. Hechos, en el capítulo 2 y el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice el verso entonces ahora, el verso 38, a este el Señor, Dios le ha llamado y le ha hecho Señor y Cristo. Verso 38, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y como consecuencia recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Le has dejado entrar en el corazón? Pues bien, ahora entonces establece una relación íntima con Él. Ve y públicamente dile al mundo que crees en Cristo, que ya no vives tú, que vive el Señor en tu lugar, y anúncialo a los demás. Porque al fin y al cabo, ese es el privilegio que el Señor nos ha dado. Anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Por eso es que nos ha llamado real sacerdocio y nación santa. Y en esta fe es que vamos de regreso a casa. La única opción que tenemos para poder estar conscientes de que nuestra morada está en el cielo, de que en verdad creemos de que el que ha de venir vendrá y no tardará, solo un poquito más, y Él estará. Y nos levantará si es necesario del polvo de la tierra, aunque se desprenda nuestra carne de nuestros huesos. Le veremos, porque sabemos que nuestro Redentor vive.
No nos lo tendrán que contar otros, lo veremos nosotros mismos. O simplemente seremos arrebatados juntamente con aquellos que han resucitado para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo y es la razón por la cual cada epístola termina diciendo: eres un evangelista, un mensajero, un ángel de esperanza en el nombre del Señor.